Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Estimados y amados, ¿qué es lo que usted más necesita en este momento? ¿Qué es lo que usted más necesita en su casa, en su familia? Seguramente está pensando: más trabajo, o quiero un negocio, o quiero una casa. Algunos dirán: lo que más necesito en esta vida es viajar y viajar, conocer nuevos lugares, nuevos países. O algunos jóvenes dirán: lo que más necesito es lograr mi título, o tener más fama, o más dinero. ¿Qué es lo que más necesita, estimado amigo, amiga? En lo más profundo de su alma, ¿qué es lo que usted más necesita? Esta historia del Evangelio según San Lucas capítulo 5 es una historia real. Ahí en primer lugar podemos ver la condición de todos los hombres sin Cristo. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un paralítico que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallándolo cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron
con el hecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. El Evangelio de Marcos, hablando acerca de esta misma historia, nos dicen que eran 4 los que cargaban al paralítico. Los 4 amigos eran creyentes, eran seguidores de Cristo, que sabían perfectamente lo que más necesitaba el paralítico. ¡Qué buenos amigos! Usted, estimado amigo, usted sabe lo que más necesitaba su familia, sus padres, sus amigos, sus vecinos, sus colegas. El paralítico de seguro lo que más necesitaba era sanidad, caminar, saltar, correr. Pero lamentablemente, estimado oyente, mucha gente ni cuenta se da de su verdadera necesidad. Venimos a este mundo infectados por el pecado. El problema más grande de todos los hombres es el pecado. El pecado produce toda clase de males en el corazón de los hombres. Odios, envidias, peleas, guerras, muertes, entre ellos las enfermedades incurables. En un mundo de maldad, de tinieblas, de rebelión, de oscuridad, solo se espera la muerte. Delante del Señor Jesús se hallaban los fariseos y doctores de la ley, líderes religiosos. Habrá muchos obstáculos para que la gente no vea ni conozca a Jesucristo. Gracias a Dios que hay creyentes vivos que pueden llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Ya el sabio Salomón decía: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Uno puede hablar de Jesús, uno puede testificar, dar testimonio de Jesucristo, que Él es el único quien puede salvarnos, librarnos de la muerte y de toda condenación. Vemos un ejemplo bien hermoso en la vida de la mujer samaritana. Es un maravilloso ejemplo de alguien que liberó a quienes sentían muy cerca a la muerte. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de San Juan. Cuando la mujer samaritana recibió una nueva vida de parte de Cristo, lo primero que hizo fue ir corriendo a su ciudad para hablar del Señor Jesús. Luego, dice la palabra del Señor, el Evangelio, luego los samaritanos mismos confesaron, diciendo: verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Por el testimonio de una mujer que puso su fe en Cristo, fue salva la mujer samaritana. Llegó la salvación a su pueblo, a su ciudad. Estimado oyente, lo que más necesitan todos los hombres es el perdón de sus pecados. En Lucas capítulo 5, versículo 20 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hoy en día la gran mayoría de la gente lo que más necesita no es el ser perdonado, sino están buscando las cosas temporales, las cosas materiales.
Hoy mucha gente necesita ser prosperado, quiere tener todo en abundancia, riquezas, bienes, sanidad, mujeres, fiestas, fama, títulos. Eso es lo que hoy en día mucha gente desea. Y se afana y lucha por conseguir todas esas cosas. Mucha gente se afana, hasta se mata por las cosas temporales y pasajeras. El Señor mira el corazón. Y el problema más grande del paralítico era su pecado. El Señor al verle le ofrece lo que más necesita, el perdón de sus pecados. ¿Por qué, estimado amigo, estimado oyente? El pecado nos separa de Dios. Nacemos muertos espiritualmente. El pecado nos hace esclavos de Satanás, el diablo. El pecado nos lleva a la condenación eterna, al infierno. Lo que más quiere Cristo de usted, amigo, amiga, es perdonar todos sus pecados. Lo que más quiere Cristo de todo este mundo es perdonar sus pecados. Yo le pregunto, estimado amigo, amiga, ¿eres un hombre, una mujer lavado, limpiado por la sangre de Jesucristo, perdonado por el Señor Jesucristo? ¿Tú has recibido el perdón de Jesús en tu vida? ¿Por qué necesitamos el perdón de Jesús? Todos necesitamos ser perdonados. Todo el mundo necesita el perdón del Señor Jesucristo. Si tú te mueres sin haber sido perdonado, tus pecados, lo que va a producir es la condenación eterna. Va a traer la condenación de tu alma para siempre. Por causa del pecado, dice la palabra del Señor, está uno destituido de la gloria de Dios. Por causa del pecado estamos condenados al fuego eterno, al infierno. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte en la Biblia es separación de Dios por toda la eternidad. Llegará el día, si tú mueres, y la Biblia ha establecido, la palabra de Dios ha establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a llegar el día que usted va a morir. Yo voy a morir, todos vamos a morir. ¿Sabes qué, estimado amigo? Llegará el día que usted va a ser juzgado y condenado y lanzado al lago de fuego. Porque la palabra del Señor dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra del Señor es tan cierta, tan verdadera, que no podemos añadir ni quitar nada. Cuando uno muere, dice la palabra del Señor, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted, estimado amigo, amiga, está muerto espiritualmente por causa de su pecado y mueres en esa condición, lo que te espera es la segunda muerte. Una condenación eterna de su alma en el infierno.
Lo que todos los hombres deben buscar y desear en su vida es el perdón de sus pecados. Si usted es creyente, estimado hermano, hermana, estás viviendo en el pecado, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque todo pecado nos separa, nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Todo pecado nos separa de nuestra comunión con Dios. Dios no bendice nunca el pecado. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, puede perdonar pecado. Lucas capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que más impide a mucha gente a creer y seguir a Cristo es la misma gente religiosa. Los compadres, los amigos, los colegas. Muchos no siguen a Cristo por el qué dirán. ¿Qué dirán mis compadres? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia? Aún hay familias que se oponen a Cristo y rechazan a Cristo. Da mucha pena y es verdad. Rechazan su evangelio. Dios nuestro Padre, nuestro bendito Padre Celestial, ha dado a su Hijo Jesucristo toda potestad para perdonar pecados. Solo Cristo, el Hijo de Dios, tiene toda potestad para perdonar pecados. Potestad significa autoridad, poder, soberanía, dominio, imperio, potencia. ¿Para qué? Para perdonar pecado. Cristo nuestro Señor tiene toda potestad. Él es el único quien puede perdonar todo nuestro pecado, pasados, presentes y futuros, todo pecado. Él pagó el precio. Él dio su vida, Él dio su sangre para perdonar nuestro pecado. La sangre que Cristo derramó en la cruz es sangre que perdona y limpia todo pecado. La palabra del Señor dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Querido oyente, lo que usted más necesita es el perdón de pecado. Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, derramar su sangre. Allá en la cruz, ahí murió para perdonar todos nuestros pecados. La palabra del Señor nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¡Qué maravilla! Que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por usted y por mí. En el momento que Él estaba ahí crucificado, sufriendo, Él estaba cargando tus pecados, mis pecados, el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, de todo lugar, de toda lengua, de todas las naciones. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo por la fe en Cristo, solamente por la fe en Cristo podemos ser lavados, limpiados, santificados, justificados. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que rechazan el Evangelio, los que rechazan a Cristo. Ellos no heredarán el reino de Dios. No hay rey, dice la palabra del Señor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo por la fe en Cristo podemos ser lavados, santificados, limpiados, justificados, glorificados. Lo que más necesita usted, estimado amigo, amiga, y todos los hombres, lo que más necesitan es el perdón de sus pecados. Acércate a Él, humíllate, quebrántate delante del Señor, Dios santo, santo, santo. La palabra del Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, hermanos, amigos, creer en el Señor, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibirlo en el corazón. El Evangelio, la buena nueva de salvación que nosotros predicamos, incluye el perdón de pecados. Usted tiene que escuchar y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito. Y así fue necesario, dice la palabra del Señor, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Solo mediante la fe en Cristo podemos ser perdonados y llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Hay que creer en Jesucristo, recibirle como nuestro Señor y Salvador, vivir para Él, confiar en Él cada día y todos los días de nuestra vida. Solamente cuando uno pone su fe en Cristo, llegamos a ser nueva criatura, perdonados, lavados, limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ser perdonado nos hace obedientes a tener un verdadero corazón para adorar, para exaltar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Mira cómo termina la historia de este hombre. En Lucas capítulo 5, versículo 25 al 26 dice, al instante, levantándose en presencia de ellos
Y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Cuando uno cree verdaderamente en Cristo, cuando uno recibe de todo corazón a Cristo como Señor y Salvador, se nota, estimado amigo, se ve, se da evidencia que realmente esa persona es una nueva criatura, ha llegado a ser un hijo de Dios. Por su obediencia, comienza a obedecer las palabras de Cristo. ¡Qué hermoso! Al instante, dice, cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él al instante se levantó en presencia de ellos. Tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, pero con una vida transformada. Ya no era el mismo. Él se fue a su casa, dice la palabra del Señor, glorificando a Dios. Y toda la gente, los vecinos, los amigos, todos le veían. Porque la Biblia dice, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. Ser perdonado nos hace obedientes. Ser perdonado nos convierte en verdaderos adoradores que dan gloria a Dios. El perdón se recibe inmediatamente después de poner nuestra fe en Cristo. No es luego, no es después. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estimado amigo, amiga, si usted se humilla, se quebranta delante del Señor, confiesa su pecado al Señor, decirle, Señor Jesús, perdóname. Mucho tiempo he vivido en el pecado, mucho tiempo me he deleitado en el pecado. En este momento me arrepiento, creo en Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz, derramó su sangre por mis pecados. Señor Jesús, perdóname. En este momento te recibo como mi Señor, mi Salvador. ¿Sabes qué, estimado hermano, amigo? Tenemos un Dios bueno, un Dios perdonador. A Dios le agrada perdonar todos nuestros pecados. El salmista decía, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Señor es bueno, inmensamente bueno. Él perdona, estimado hermano. Él se olvida, Él sepulta todos nuestros pecados que lo confesamos. Echa lo más profundo de la mar todos nuestros pecados. Él lo aleja nuestros pecados, así como está el oriente del occidente. Así lo aleja todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Si confesamos nuestro pecado, Dios es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es paciente. Dios es misericordioso para esperar que los hombres se arrepientan y pongan su fe en Cristo. ¿Sabes qué, estimado amigo, usted y yo podemos morir este día, dejar este mundo? Pero si yo por la gracia del Señor un día he confesado mis pecados a Jesucristo y lo hago cada día y todos los días de mi vida,
y Cristo me perdona. Pero ¿qué es de usted, estimado amigo, amiga, que nunca se ha postrado delante del Señor y le ha dicho: Señor, soy un pecador, soy una pecadora, perdóname? Dios es paciente, pero puede hoy día pedir tu alma. Y si no has confesado tu pecado, estimado amigo, amiga, ya estás condenado una vez para siempre. Después de la muerte ya no hay perdón. Ya no hay perdón después de la muerte. Dice el salmista: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Deja esa vida de pecado, estimado amigo, amiga. Deja esa vida de pecado que te conduce al infierno, a una vida miserable, a una vida de dolor, una vida de sufrimiento. Ponga tu fe en Cristo. Cristo puede perdonarte cualquier pecado. Cualquier pecado que tú hayas hecho en tu vida. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvate a Jehová, amigo, amiga, el cual tendrá de ti misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar. El perdón del Señor es de verdad. Venid, dice el Señor, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que más necesita urgentemente usted, amigo, amiga, perdón de pecado. Que el Señor lo perdone. Pero tienes que acudir a Él. No vayas a un ídolo, no vayas a una imagen. Ellos no te oyen, no te perdonan, no murieron por ti. Vaya personalmente, ahí donde estés, por fe, cierra tus ojos. Humíllate, quebrántate ahí, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. La semana pasada tocó el Señor mi corazón. Afuera del templo de la Iglesia Bíblica Bautista de Tarma tenemos una gigantografía, ¿no? Hablando del Evangelio, enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo vi una persona adulta, mayor, estaba detenido, viendo, leyendo, mirando. Y cuando me acerqué a él, estaba llorando. Lloraba. Y él pensaba que todo lo que él ha hecho es imposible que el Señor le perdonara. Yo le dije, amigo, la sangre de Jesucristo perdona, limpia todo pecado. Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Una vez que usted confiesa su pecado, estimado amigo, amiga, el Señor jamás se acordará de su pecado. Jamás, Señor, se olvida, porque ya está perdonado, lavado, limpiado. El perdón del Señor es un perdón de verdad. Estimado amigo, cuando el Señor perdona, pero tu corazón queda tan sano, tan puro, tan limpio, que
que lo primero que usted puede ver en su vida y notar en su vida es una profunda paz con nuestro Dios verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. Que Dios como tú, dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay tantas promesas del Señor en la Biblia que nos hablan que cuando uno confiesa su pecado y pone su fe en Jesucristo, Dios nos perdona totalmente, una vez para siempre. Lo único que espera de usted y de mí el Señor es que confesemos nuestros pecados, acudamos a Él y no procuremos más pecar. Señor nos anima, nos alienta a arrepentirnos. Eso no quiere decir que debo seguir en el pecado ya que el Señor me ha perdonado. Eso no es así, estimado oyente. Una vez perdonado, procuremos ya no practicar ese pecado. Eso se llama arrepentirse, un cambio de actitud hacia ese pecado. Ya no vuelvo a pecar delante de los ojos de un Dios santo, santo, santo. Que Dios lo bendiga, estimado amigo. Si en este momento le invito a usted, si la palabra del Señor ha tocado su corazón, necesita el perdón del Señor, ahí donde se encuentra, ahí, dígalo en tu corazón, con tus labios: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Soy un miserable pecador o pecadora. Por mucho tiempo he vivido en el pecado. Ahora entiendo que el pecado me hace miserable. No soy feliz. Tengo muchos problemas. Nunca tengo paz. Perdóname, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme, lavarme, limpiarme todos mis pecados. En este momento creo en ti, te recibo como mi Señor, mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén.